Mis amados, estamos en este día donde vamos a continuar nuestra reflexión alrededor de la Navidad, alrededor de la encarnación de Jesús. Digamos que hay muchas historias que nos ayudan a recordar la encarnación de Jesús. Por ejemplo, en Génesis 3:15 vemos que hay una anunciación de Dios mismo después de la caída, en donde Él está hablando acerca de la importancia de ese descendiente de la mujer que en un momento dado vendría a solucionar el problema de esta humanidad a causa del pecado. Y entonces sabíamos desde el principio que iba a haber un hombre que iba a salvar a la humanidad del pecado, que iba a aplastar a la serpiente y su engaño. Pero también cuando vemos a los profetas anunciaban acerca de un Mesías, un Salvador, alguien venidero. Después también vemos en las historias más comunes de las películas y lo que vemos en Navidad, la historia de María, la historia de José, lo que vemos en el pesebre. Y todas esas historias son momentos en donde nosotros recordamos que esa profecía se cumplió. Y ese Mesías se hizo hombre que vino a cumplir su misión de ir a la cruz para aplastar la serpiente y la condena que tenía con nosotros a causa de nuestro pecado. Pero quise en esta ocasión que ilustráramos este día la encarnación de Jesús y la importancia de celebrar la Navidad, no desde la perspectiva de los pastores, de María, de José o de los profetas. Ya vimos acerca de los profetas, sino que vamos a asumir una perspectiva un tanto nueva, y es la perspectiva del mismo Jesús. ¿Cómo lo vio Jesús cuando se encarnaba? ¿Y de qué manera podemos nosotros también enriquecer nuestra cosmovisión acerca de la encarnación de Cristo a través de este texto? Quiero que vayamos juntos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 5 y versículo 6. Esta porción de la palabra de Dios, el autor de Hebreos está tratando de narrar en primera persona cómo Jesús estaba interpretando la encarnación. Es muy emocionante. Hebreos está por allá casi de último en la Biblia, para los que están perdidos. Hebreos capítulo 10, versículo 5 y versículo 6. Y versículo 7, esos tres versículos. Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Versículo 7. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Esta es la palabra de Dios. Y quiero que juntos roguemos al Señor que podamos tener una revelación de su parte acerca de lo que significó la encarnación, y que esta Navidad sea una Navidad en donde avanzamos en comprender el misterio de que Dios haya tomado un cuerpo humano para bendecirnos con una relación nueva con Él a través de su sacrificio. Oremos al Señor. Señor nuestro, gracias por el privilegio que tenemos de ver tu palabra, esta perfecta revelación que nos permite comprender los misterios de tu gracia, los misterios que planeaste en tu decreto, en tus planes eternos, y que nos has revelado en tu Hijo. Señor, yo te ruego, Dios, el misterio más asombroso no se puede comparar con las galaxias no conocidas, y con las profundidades del océano no explorado. Señor, es el misterio de que un Dios más grande y más profundo que el océano y más inmenso que el mismo universo, y que las galaxias no conocidas haya tomado un cuerpo humano
para venir a restaurar la relación que se había perdido con tu pueblo. Señor, ayúdanos a nosotros a tener esa revelación más fresca y que podamos comprender la importancia de celebrar este tiempo. Te encarnaste para salvarnos de nuestros propios intentos de acercarnos a ti, Señor. Nuestros intentos, nuestras ofrendas, nuestras obras no eran suficientes, pero tú, Jesús, tú, Dios, tomaste un cuerpo humano para venir a hacer una ofrenda perfecta, en la cual nos harás perfectos delante de ti y ser aceptados. Gracias por el privilegio que nos das de meditar en esta verdad. Ayúdame, Señor, a transmitirla fielmente. Ayuda a tu pueblo a escucharla y a aprenderla, a vivirla. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en el día de hoy nuestro país está viendo un auge y un aumento de las importaciones. Parece ser que debido a la globalización, el internet, plataformas comerciales y diferentes oportunidades que hemos visto en el mundo han hecho posible que cada vez la gente importe más. Algunos podrían analizar esto desde términos de consumismo, otros de contaminación. Lo cierto es que el auge de las importaciones en este momento en el mundo y en nuestro país están en un pico que no había tenido nunca jamás en la historia. Pero antes no era así. Antes, para traer cualquier producto de Estados Unidos o de otro país era un problema. Yo recuerdo que una vez yo me enamoré de unos tenis por allá en mi adolescencia y los mandé a traer y eso se demoraba meses y era a través de un intermediario. Y recuerdo muy bien que cuando llegaron los tenis yo ya había estado esperando por tanto tiempo que ya la emoción ya no era la misma. Pero cuando llegó la caja y yo recordé lo enamorado que estaba de eso, llegaron. Y lo curioso fue que yo estaba de afán y quería ponérmelos de inmediato. Ya tenía aún la pinta para ponérmelos. Y entonces el día que llegaron me acosté tarde y los dejé para el otro día cuando iba a salir de viaje. Y entonces destapo la caja y cuando cojo uno de los zapatos me lo pongo y cuando cojo el otro me doy cuenta que estoy levantando el mismo pie el que ya había puesto y resulta era que mi mente me decía que ese zapato, el siguiente, era otro zapato derecho. Había esperado durante tanto tiempo para que llegaran dos zapatos derechos. Y era tanto mi deseo de querer encajar en esos zapatos que yo realmente consideré ponerme dos zapatos derechos. Un derecho en el izquierdo y como eran amplios, la anécdota es que le decía a mi papá, papá, ¿será que se nota mucho? Porque había un deseo de querer tenerlos y encajar ahí. Después los cambié. Pero en nuestro corazón siempre hay un deseo de ser aceptados, de encajar. Esto es una anécdota de cómo quisiéramos tener eso, pero en tantas ocasiones nosotros hacemos cosas para poder encajar. Viajamos, estudiamos, pagamos dinero por ropa, hacemos sacrificios por tener un lugar dentro de una comunidad, dentro de una familia, dentro de una iglesia, dentro de tantas cosas. Y una de las cosas que nosotros definitivamente no podemos hacer delante de Dios es ser aceptados por nuestras propias fuerzas. Y por eso en el día de hoy en este texto quiero que tengas claro dos puntos que nos van a ayudar a ver esta enseñanza de forma especial. Porque hay una de las cosas que nosotros entendemos con la obra de Cristo es que Él vino a reemplazar un pueblo que no podía ser aceptado. Nosotros no podíamos hacer nada por ser aceptados por Dios, porque Dios tenía una exigencia muy alta. Entonces, el título de este sermón es El que dijo yo voy, el que nos representó, el que pudo
dar la talla de la exigencia que Dios tenía. Entonces, si hay algo que nosotros necesitamos recordar en esta Navidad, es que hubo alguien que ganó el lugar por nosotros para ser aceptados cuando no podíamos cumplir con el estándar. Los dos puntos que quiero que hoy recuerdes es que Dios no desea tus sacrificios. Solo Cristo hecho hombre puede ser suficiente delante de Dios, será el primer punto. Y el segundo punto es que tus mejores sacrificios no complacen a Dios. Pero Cristo satisfizo la exigencia de Dios por ti. Y si te vas aún en este momento, yo quiero que no olvides que Dios está tratando de decirnos en la Navidad, a través de su obra, a través del autor de Hebreos y a través de toda su palabra, es: no busques la aceptación de Dios a través de tus actos o tus esfuerzos. Cristo hizo perfectos a todos los que creen. Disfruta de eso. Ese es el gran mensaje de la Navidad. Así que vamos a ver rápidamente el primer punto. Dios no quiere tus sacrificios. Solo Cristo hecho hombre puede ser suficiente. La palabra que quiero destacar en este primer punto es: Dios no quiere. Dios no quiere tus sacrificios. Entonces la pregunta que podríamos hacernos en la vida cristiana es: entonces, ¿Dios qué quiere de mí? ¿Dios qué demanda de mí? Mateo 5:48 dice: por tanto, sed vosotros perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Levítico 19:2 dice que el Señor hablaba a través de sus profetas. Y el Señor habló a través de alguien a la congregación y le decía: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Deuteronomio 18:13 dice: serás intachable delante del Señor tu Dios. Génesis 17:1 dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Levítico 20:26 dice: me seréis santos porque yo, el Señor, soy santo y los he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, estamos frente a una encrucijada, un momento muy crítico, porque tenemos un Dios santo que está exigiendo santidad. Para poder nosotros ser el pueblo de Dios, Él tiene que ver en nosotros no a alguien buena gente. Él no está esperando a alguien que diga: yo no le hago daño a nadie, de vez en cuando yo hago algunas cosas malas, pero yo no le hago daño a nadie y procuro ser bueno y ayudo a los pobres. Para Dios eso no es suficiente. Según estos textos, Dios está demandando perfección, santidad, ser intachable. Y entonces en ese contexto tenemos lo que dice el autor de Hebreos en el versículo 5. Dice: por lo cual, el versículo 5 dice: entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y por eso este punto es: Dios no quiere tus sacrificios. ¿Por qué Dios diría en diferentes partes de su palabra: no quisiste? El Salmo 46 dice: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. ¿Por qué tenemos en una parte de la Biblia que Dios exige perfección, sean santos? Y en otras partes de la Biblia el Señor dice: no deseo tus sacrificios. Mis hermanos, la Biblia está escrita para que nosotros podamos entender que no hay nada que nosotros podamos hacer para realmente ser aprobados y llegar al estándar que Dios exige. ¿Y esto qué tiene que ver con la Navidad? Lo que dice el versículo 5 es: por lo cual, entrando en el mundo, dice.
¿A qué se refiere entrando en el mundo? La palabra entrar en el mundo es una palabra que se usaba para hablar de los nacimientos. Cuando alguien entraba en el mundo, cuando alguien nacía. Pero lo que se está anunciando aquí es que va a haber un nacimiento diferente, un nacimiento especial, un nacimiento trascendental. Se está hablando de la Navidad en Hebreos. Hay alguien que entrando al mundo, naciendo, en el versículo 5 dice que es Cristo, por lo cual al entrar Cristo en el mundo, dice, este que nació, este que vemos en el pesebre, este Mesías prometido, él dice, sacrificio y ofrenda no has creído, no has querido. Pero la palabra pero es importante, como si se hiciera un alto. Está bien, ningún sacrificio será suficiente, ni tuyo ni de la persona más perfecta será suficiente para lograr el amor de Dios o su aceptación. Nadie irá al cielo por sus obras. Pero, dice el versículo 5, un cuerpo has preparado para mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que un cuerpo has preparado para mí? Era Cristo que siempre había existido. Cristo existió desde antes de la fundación del mundo, de la eternidad pasada, pero Dios hizo un plan en donde preparó un cuerpo para Jesús. Porque hay una celebración en los creyentes para celebrar la Navidad. ¿Por qué debe ser un motivo de alegría? Porque Dios no va a dejar de exigir santidad, porque Dios no puede ser hombre para mentir. Dios no se contradice. Así que Dios está en su trono exigiendo exactamente lo mismo desde el Antiguo Testamento. Para poder amar a las personas, para poder amarte a ti, para poder tú recibir las bendiciones de Dios, tienes que ser santo, tienes que ser perfecto. Pero también vemos en este texto que ningún sacrificio puede hacer que Dios sea agradable, que Dios se sienta agradado y se deleite. Esto que habla esta palabra diciendo no quisiste, la palabra original es desear, querer lo mejor, estar listo, dispuesto, actuar sobre eso. Dios no se complace. Lo que quiere decir este texto es que no hay nada que los seres humanos puedan hacer, por más bueno que sea, para complacer a Dios. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad? Porque Dios le dio un cuerpo humano al único que podía vivir una vida que satisfaciera las demandas del Dios Santo. Entonces eso abre una posibilidad para los seres humanos que confían en Jesús. Y es que por fin y de una vez por todas, Dios puede sentirse satisfecho con alguien. Y ese alguien es Jesús. ¿Y por qué en la Navidad nosotros deberíamos estar alegres por lo que Jesús hizo? Porque la fe es eso. La fe es confiar de que hubo alguien que sí fue santo hasta la muerte, alguien que sí satisfizo las demandas de santidad de Dios. Pero algo muy importante, para nosotros realmente disfrutar de la obra de Cristo y que sea otorgada para nosotros ese sacrificio que realmente es válido delante de Dios, nosotros tenemos que reconocer primero que no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Es más, es totalmente lo opuesto. Es totalmente lo contrario. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y sus exigencias, lo que Dios espera del creyente, nosotros nos damos cuenta que no solamente no vivimos una vida que le agrada, sino que vivimos una vida totalmente opuesta. Que aún nuestros mejores actos, nuestras mejores obras, en las que nosotros podemos decir qué tan bueno soy, detrás de eso tal vez hay orgullo, jactancia. Ayudamos a los pobres y empezamos a decir qué bueno que soy. Hacemos cosas para la iglesia, yo sí soy un
cristiano bueno. Tenemos perdón por los demás. Ay, la oración muchas veces hecha, Señor, gracias porque no soy como los demás. Entonces, si hay algo que nos hace estar alegres en la Navidad, es que hay esperanza no solamente para los que no cumplían el estándar, sino para aquellos que vivían en total oposición a lo que Dios demandaba. Y la comprensión de la Navidad es que hubo alguien que nació para lograr satisfacer lo que nosotros no podemos satisfacer en Dios, y que sea posible una relación con Él, porque Él sigue exigiendo santidad, Él sigue exigiendo perfección, Él sigue exigiendo un estándar como el de Él. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no entender esa obra que Cristo ha hecho? De no entender la encarnación. Si yo no entiendo que alguien se encarnó para representarme delante de Dios y sus exigencias, entonces yo voy a vivir una vida tratando de agradar a Dios en obediencia. Entonces van a haber mentiras muy comunes que están presentes en las iglesias, como por ejemplo, yo voy a la iglesia cuando yo deje esto, porque como yo estoy haciendo esto, entonces yo todavía no soy digno de ir a la iglesia. Yo para qué voy a, yo no quiero vivir una vida hipócrita. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa persona cree que en algún momento sí va a poder cumplir el estándar. Pero la verdad es que todos somos iguales. Nadie puede ser agradable delante de Dios, porque todos tenemos una condición de pecado. Dios exige santidad, pero todos estamos llenos de pecados en nuestras mejores obras. Mentiras como por ejemplo, como hoy hice este pecado, entonces Dios ya no me ama igual. Entonces esa persona cree que en algún momento, el día en donde sí lee la Biblia, en donde va bastante a la iglesia, entonces ya Dios me ama más. O sea que esos sacrificios, esas pequeñas decisiones hacen que Dios cambie, un día amando más, un día amando menos. Pero la palabra de Dios dice que Dios no necesita nuestros sacrificios. Dios no necesita nuestros actos para aceptarnos. Y entonces tenemos una sociedad que se la pasa buscando la aceptación. Cuando yo entiendo que soy completamente aceptado en Dios, mi satisfacción de aceptación está llena. Pero cuando yo no he entendido que la Navidad es que Dios toma un cuerpo humano para que yo experimente la verdadera aceptación, entonces yo empiezo a buscar estándares. Entonces aparecen frases culturales, estudie para que usted sea alguien. Entonces, ¿qué significa ser alguien? Sus estudios. Y uno empieza a creer esas narrativas, y entonces uno dice, no, como yo no he terminado la universidad, yo todavía no soy alguien. Entonces pasamos el escalafón de la universidad y nos damos cuenta que la gente empieza a hacer maestrías y doctorados y ascender, y nos damos cuenta que esas personas son tratadas con más respeto porque la sociedad se ha metido en la cabeza que eso es ser alguien más importante. Entonces nosotros empezamos a creer, yo necesito eso para poder ser alguien, pero alguien más. Y nos la pasamos buscando títulos, buscando marcas de ropa, tipos de carros, universidades, relaciones, círculos, y uno empieza, con esto me junto, con esto no, porque lo que estamos buscando es aceptación. Si hay algo que la sociedad hoy está buscando y siempre buscará, es aceptación, porque al perder la relación con aquel que le aceptaba plenamente por el pecado, los seres humanos están buscando siempre ser aprobados. Y por eso nos sentimos ofendidos y me dijo, y cualquier cosa que dijo, no, esa persona me miró mal, y este me dijo, yo ya no vuelvo por allá, y este entonces ¿por qué mencionó esto? Eso es que tiene algo contra mí. Y empiezan los fantasmas porque no nos sentimos aceptados. Entonces, cuando no encontramos nuestra aceptación, estamos buscando estándares y nos sentimos perdidos, nos sentimos no pertenecer, rechazados, condenados. Y surge una necesidad en el corazón de estar buscando esa aceptación en personas, en espacios.
Y una pregunta que quiero hacerte es, ¿de qué forma tú estás buscando esa aceptación? ¿Quién es el Dios en el que tú estás tratando de cumplir estándares? El mensaje de la Navidad es: no busques aceptación de Dios con tus actos. Cristo hace perfectos a todos los que creen. Hoy vamos a ver que la obra de Cristo no solamente perdona los pecados, sino que es un intercambio entre pecadores que nunca cumplían el estándar, y Jesús les entrega su vida perfecta para que cuando Dios los vea perfectos. Y vamos a hablar de eso ahora. Y no es que sea gente que no se equivoca y no peca, sino que Dios de manera gratuita les otorga su vida perfecta para que Dios los acepte como si hubieran cumplido el estándar aún sin cumplirlo. Por eso dicen: esto es gracia, esto es gratis, esto no es por algo que hagamos. No nos ganamos el amor de Dios por algo que hagamos. Entonces, comprender la Navidad es muy importante, mis amados, porque si tú no comprendes por qué Dios se encarnó, para que tú por fin puedas ser aceptado, tú vas a seguir buscando aceptación, un lugar, ser amado, mendigando amor. Vas a decir cada vez que te digan: ¿tú por qué hiciste eso? No, porque justificando todo el tiempo, no reconoces tus pecados, tu felicidad depende de otros, quieres ser visto, hacer cosas para que la gente diga: ay, qué bien que lo hiciste. Y siempre vas a depender, tu felicidad va a depender de si las personas te dan un poquito de su miserable aceptación. Y por eso es tan importante que nosotros comprendamos la Navidad. Segundo punto: tus mejores sacrificios no agradan a Dios. El primer punto es: Dios no desea, Dios no quiere tus sacrificios. Entonces, ¿por qué Dios no quiere los sacrificios de los hombres? Porque los sacrificios de los hombres no son suficientes. Pero además de eso, lo que vamos a ver en el segundo punto es que no solamente los sacrificios no son suficientes, sino que los sacrificios no satisfacen, no llenan de plenitud a Dios. Así que el segundo punto es: tus mejores sacrificios no agradan a Dios. Pero la buena noticia es: pero Cristo satisfizo las exigencias de Dios por ti. El segundo punto es: tus mejores sacrificios no agradan a Dios, pero Cristo satisfizo la exigencia de Dios por ti. Y ese es el mensaje de la Navidad. El versículo 6 dice la palabra de Dios: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hebreos es un libro que está escrito para un pueblo que le estaba costando creer en que Cristo era suficiente para su aceptación. Entonces ellos estaban tratando de regresar a ciertas creencias judías. Entonces el autor de Hebreos está mencionando dos palabras que eran una manera en la que el pueblo de Israel trataba de sentirse aceptado delante de Dios, y era a través de los holocaustos y expiaciones. El holocausto, por ejemplo, era el centro de la oración judía. Era un cordero sin mancha, y holocausto quiere decir que es algo consumido completamente. Era un cordero sin mancha que iba a ser puesto en el fuego como una razón de que un inocente había muerto hasta la muerte, hasta las cenizas, en representación de que eso era una forma de que ellos representaran a alguien intachable como una ofrenda delante de Dios. Y si bien eso no era suficiente, era una manera de que ellos recordaran que sus sacrificios en su vida cotidiana no eran suficientes y que era necesario a través de ese cordero estar en paz con Dios. Y este sacrificio era el centro, era la celebración de la Pascua, y se celebraba el día 14 del primer mes del año, y recordaban su liberación de Egipto. Y además de eso eran sacrificios tras sacrificios, ofrendas tras ofrendas, durante 7 días, después a los 15 días, después a los meses, y eran sacrificios constantes que Dios estaba usando para graficarle al pueblo que ellos necesitaban hacer algo para arrepentirse, y que un cordero consumido, sacrificado, les representara, porque ellos y sus vidas no eran suficientes.
Entonces el autor de Hebreos está diciendo que esos holocaustos y expiaciones nunca terminaron de agradar a Dios. Eso nunca realmente solucionaba el problema entre los humanos y Dios. Nunca le agradaron porque ese cordero no podía responder a la exigencia de Dios cuando le decía al pueblo: ustedes deben ser mi pueblo santo, sin pecado, sin mancha. Entonces el autor de Hebreos está diciendo que esos sacrificios no terminaron de satisfacer las demandas de Dios. Y eso nos recuerda nuestras vidas, por más de que tratamos de portarnos bien, de hacer las cosas bien, eso no termina de satisfacer las demandas de Dios. Levítico 23:11 nos recuerda: y Él mecerá la gavilla delante del Señor. La gavilla eran las primeras cosechas, y mecían los sacerdotes. Y decía la palabra en Levítico 23:11: mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que seáis aceptados. El día de reposo el sacerdote la mecerá, y el mismo día en que mecerás la gavilla ofrecerás un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. Entonces el primer día del año, para poder comenzar el año bien, ellos tenían que traer lo mejor de sus cosechas, lo mejor de su cordero, y empezar a hacer movimientos y que les permitiera esos sacrificios, hacer algo para en su conciencia decir: hicimos algo para ser aceptados delante de Dios, pero no fue nuestras obras, sino que fue este cordero, fue esta ofrenda. Pero la buena noticia, mis amados, es que Romanos 8:3 dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Entonces lo que quiere decir aquí el versículo 6, que en los holocaustos y los sacrificios por el pecado no se agradó, es la puerta o la anunciación de en lo que Dios sí se va a agradar. Todos estos holocaustos y sacrificios estaban apuntando a donde Dios sí iba a encontrar la satisfacción para poder amarte, para poder amarme a mí, para poder amar a ese pueblo. Entonces el versículo 7 dice: entonces dije, aquí estoy, yo he venido. Yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad. Entonces lo que está diciendo Jesús es: yo voy a hacer el sacrificio que realmente sí va a complacer tus exigencias, Dios. Yo voy a tomar un cuerpo humano para realmente ser el único que haga tu voluntad. Y lo que menciona Romanos 8:3 es que ese nacimiento de ese niño es el reemplazo de lo que ningún sacrificio, ninguna de tus obras podía hacer, porque era débil por causa de la carne, dice Romanos. Entonces esa causa de nuestra propia carne, esa causa de la carne que representa nuestro pecado, esa causa de tu propio pecado, que nunca podrás vivir una vida que realmente Dios acepte como agradable, porque somos pecadores. Pero Dios lo cambió enviando a su Hijo en semejanza de carne, dice Romanos. Es decir, lo que vemos en Hebreos, cuando el versículo 7 dice: aquí estoy, es la representación de cómo Dios le dio un cuerpo de carne a Jesús para representar a aquellos que por la misma carne no podían hacer nada agradable delante de Dios. Era necesario que Jesús tomara un cuerpo en semejanza al nuestro de carne, para que siendo de carne y hueso como tú y como yo, Él pudiera vivir y elevar una ofrenda de una vida perfecta delante de Dios. Y cuando fue a la cruz, quien murió, ¿quién fue? Un cordero inocente, el verdadero sacrificio. La cruz es una ofrenda de Dios hacia Dios. La cruz es que Dios se elaboró a sí mismo la ofrenda que tú nunca vas a poder darle. Tú nunca vas a poder vivir una vida agradable delante de Dios. Entonces Dios
solucionó el problema solamente para poder tener una relación contigo y para poder transformar tu corazón y que vivas una vida para su gloria. Entonces, lo que nos recuerda Hebreos es que Dios soluciona el problema de la aceptación haciendo una ofrenda que por fin Dios acepta. Y lo que dice Romanos es que cuando Jesús hizo esa ofrenda en la cruz, entonces Él condenó la condena. Él condenó toda la lejanía y el rechazo que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué es tener fe bíblica? ¿Cómo una persona es salva? ¿Cómo alguien puede tener la vida eterna? ¿Cómo alguien puede tener una relación real con Dios? Alguien que confía reconociendo que nunca va a poder ser agradable delante de Dios, que nunca ha hecho nada tan bueno como para que Dios le aplauda, que Romanos 3:23 es verdad, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, no hay ninguno bueno, todos a uno se desviaron, dice el Salmo. Entonces la Navidad es increíble porque yo, si reconozco que nunca voy a poder ser bueno, que no hay nadie bueno, que no hay nadie que realmente pueda ser agradable delante de Dios, entonces yo tengo un problema grande. Porque si Dios es verdad y algún día va a haber un juicio, entonces yo no voy a ir al cielo, porque yo no puedo ser bueno. Pero la buena noticia es que Dios soluciona el problema dándole un cuerpo a Jesús, para que Él sea el único hombre bueno. Entonces, ¿cómo alguien es salvo? ¿Cómo alguien puede ser aceptado por Dios? ¿Cómo alguien puede ser agradable delante de Dios si nada de lo que haga es suficiente para el Dios Santo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien puede ir al cielo? El cielo estaría vacío al final de los tiempos porque no hay nadie. Pero entonces el autor de Hebreos, el versículo 7, personifica la voz de Jesús diciendo: aquí estoy, he venido. Es como si Jesús dijera: yo soy la esperanza de estos que nunca podrán ser agradables delante de ti. Entonces la Navidad es la celebración de que hubo uno que satisfizo las demandas del Dios Santo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros seamos salvos? ¿Cómo es posible ir al cielo? ¿Cómo es posible tener una relación con Dios y ser aceptado por Él? El primer paso es reconocer que somos tan pecadores que ninguno de nuestros actos pueden ser de agrado para Dios, porque todos están contaminados de nuestro egoísmo. Mientras damos al pobre, en el corazón estamos diciendo: qué bueno que soy, orgullo. Entonces, el primer paso es reconocer: yo no tengo manera de llegar a Dios. Pero el segundo paso es: hubo uno que sí. Hubo uno que dijo, como dice Hebreos: aquí estoy, yo he venido, está escrito de mí en el rollo. ¿Cuál rollo? Dios planeó en su decreto de todos los tiempos, en su rollo, como si fuera un rey de esos tiempos. Los reyes hacían rollos y determinaban lo que iba a pasar aún en el futuro, y Dios en su plan determinó dar un cuerpo a su hijo para solucionar tu problema de aceptación. Y entonces Jesús aparece en medio del plano desolador y dice: escrito está de mí para hacer tu voluntad. Jesús sí pudo hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? ¿Cómo podemos disfrutar de la plenitud de la aceptación que solamente Dios puede darnos? La fe bíblica no es la fe que la gente dice: la fe en la fe. Tenga fe. ¿Fe en qué? No, en fe en qué va a poder, no sé en qué, pero crea. No. Había un jefe que me decía: yo a usted le tengo fe, por eso le va a dar esta comisión, vaya, haga este trabajo. Y me pagaba más a mí porque él tenía fe. Pero yo podía fallar. La gente usa mucho esta frase de: téngale fe, hágalo con fe. Esa es como caleña, ¿no? Pero la fe bíblica es la fe de que Dios solucionó el problema. Y es la fe puesta en que Jesús
vino a tomar un cuerpo humano como lo celebramos en los pesebres y la Navidad, para que si nosotros confiamos de que ese sacrificio Él lo hizo en nombre de su pueblo, yo creo que ese sacrificio no solamente es por algo, sino que ese sacrificio es por mí que no podía, ese sacrificio es por ti que no quieres buscar a Dios, ese sacrificio es por ti que eres indiferente a la iglesia, ese sacrificio es por ti que estás en tus pecados, ese sacrificio es por ti que te sientes solo, ese sacrificio es por ti que estás buscando aprobación, perfeccionismo, te sientes en bancarrota, ese sacrificio es por ti. Y la fe es decir, Señor, yo no puedo agradarte, pero confío en que Jesús hizo ese sacrificio para representarme a mí. Entonces, si tú pones tu confianza en Jesús, así como dice Romanos, entonces ese sacrificio como ofrenda por el pecado condena el pecado en la carne. Cuando tú confías en Jesús, tu pecado es condenado, porque entonces solamente Dios ve una cosa en aquellos que han confiado en Jesús como su representante delante del Dios Santo, y es a Jesús mismo. Su perfecta vida, sus méritos son otorgados a tu cuenta vacía de méritos. Su vida perfecta es reemplazada en la cruz por tus pecados. Dios castiga a Jesús en lugar de castigarte a ti, y su vida perfecta por gracia, de una manera que no la sabemos, es puesta en la vida de aquellos que confían. Entonces, cuando vemos el pesebre, decimos gloria a Dios. La canción que cantábamos, ven Emmanuel, hay un Salvador que puede solucionar mi lejanía de Dios. Yo no siento a Dios presente en mi vida. ¿Y sabes por qué no sentimos a Dios presente? Porque somos pecadores, estamos alejados de Él, y Él no va a aceptar a pecadores. Entonces, ¿cómo nos puede aceptar? A través del sacrificio de Cristo. La Navidad es que Jesús vino a solucionar tu problema más grave. Tu problema más grave es que estabas separado de Dios, pero Cristo vino a unirte con Él. Los rollos de la eternidad y el decreto de Dios escribían: hay solución a través del Cordero inmolado en la cruz. Pero no solo eso. Hebreos 10:10 dice: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. El autor de Hebreos dice que no solamente hay perdón, sino que cada vez que Dios te ve, aun cuando pecas, si has creído en Cristo, entonces Dios te ve completamente como su agrado. Se satisface en ti, se satisface en tu vida, aun cuando estás en tus peores días. ¿No creen? Esto es increíble. En el versículo 11 del mismo capítulo dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Mis amados, ¿qué quiere decir esto? La ofrenda de Cristo, para todos los que han confiado en esa ofrenda, hace una labor, un ministerio, una obra de perfeccionamiento delante de Dios. Y por eso Dios puede aceptar a los que confían realmente en Jesús, a los que reconocen sus pecados, reconocen su incapacidad de ser aceptados y ponen su confianza en la obra de Cristo. Entonces la obra de Cristo les perfecciona delante de Dios. Es como si Dios los viera perfectos, y por eso Dios puede aceptar a las personas a través de Jesús, porque la demanda de perfección es suplida a través de Cristo. No es esto como que Dios se hace el de la vista gorda con nuestros pecados, no. Él es satisfecho por Cristo. Pero eso también nos da una buena noticia. El versículo 15 dice: y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este pacto haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Lo que quiere decir la palabra de Dios aquí es que el Espíritu Santo va a dar testimonio, así como dice el versículo 15, y también el Espíritu Santo nos dará testimonio
¿Qué es testimonio? El Espíritu Santo va a garantizar y va a mostrar la vida de aquellos que han confiado en ese sacrificio por ellos. Es decir, no es como que está bien que Dios no está demandando sacrificios para ser aceptados, pero cuando confiamos en el sacrificio de Cristo, entonces ese sacrificio imputado, dado a mí, por el cual yo soy aceptado, hace que el Espíritu Santo me lleve a vivir una vida agradable a Dios, una vida de obediencia, una vida de amor, de sacrificio hacia Él. Pero ya entiendo que mis sacrificios no son para que Él me acepte, ni para que los demás me acepten, ni para que la gente diga qué buen cristiano que eres, ni para que la familia diga qué bueno que hiciste eso. No, porque yo ya tengo toda mi aceptación en Dios por Cristo. Yo no necesito aceptación de nadie más. Estoy satisfecho de aceptación. Pero ahora yo vivo una vida como debe vivirse delante de Dios, por el poder del Espíritu Santo que da testimonio de que no solamente se me otorgó la justicia de Cristo para ser aceptado, sino que Cristo mismo vive en mí. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Vas a dejar de buscar aceptación en otro lugar, porque la aceptación Dios la ganó a través de Cristo y te ha perfeccionado delante de Él. Así que las consecuencias de no confiar en Jesús son que tú vas a estar mendigando aceptación por todos lados. Tu trabajo, tu familia, tus hijos, tus padres, la iglesia se va a volver un lugar en donde tú estás diciendo: por favor, acépteme, yo quiero ser alguien importante para ustedes. Y tu vida va a ser miserable, porque vas a pasar mendigando. Pero aquel que ha confiado en Cristo como el sacrificio que necesita para estar bien delante de Dios, entiende que eres completamente aceptado. Cristo no va a exigirte más para aceptarte, eres completamente amado, eres completamente recibido. La Navidad nos recuerda que en ese pesebre se gestó la oportunidad para poder ser amados en el regazo del Padre y tener todo el amor, plenitud, aceptación, estabilidad que le da Dios a aquellos que son vistos como justos y perfectos delante de Él, por gracia, por fe en aquel que vemos en el pesebre. La Navidad es demasiado relevante. Es un tiempo de recordar que no estamos tratando de ponernos dos zapatos derechos y de tratar de encajar y de ponernos una vestimenta. La iglesia no es un lugar donde aparentamos ser algo. Aquí venimos a celebrar lo que ya somos en Cristo por lo que Dios hizo a través de Él. Así que la Navidad es increíble. Es el fin de la búsqueda de aceptación. Entonces disfruta de los beneficios, no busques aceptación de Dios con tus actos. Cristo ha hecho perfectos a todos los que creen. Entonces disfruta de la victoria, de la seguridad. Ya no seas esclavo del pecado, porque ya se hizo un sacrificio y el Espíritu Santo da testimonio de ese sacrificio. Pero ¿cómo hacemos para vivir plenos de esa aceptación? Necesitamos meditar más en este misterio. Este es el Evangelio. Más tiempo para meditar en la santidad de Dios. Cuando tú meditas en la grandeza de Dios, tú te das cuenta que no puedes hacer nada para cumplir ese estándar. Y también meditas en lo lejos que estás por ser un pecador. Y entonces dices: ¿qué tengo que hacer? Todos los días tenemos que recordar: es por Cristo, es por Cristo, es por su sacrificio, es por su representación delante del Padre. Entonces necesitamos más tiempo en su palabra. Necesitamos memorizar estas verdades para que cuando estemos en medio de nuestros trabajos buscando aceptación, nuestra mente pueda recordar: solamente necesito buscar mi aceptación en Cristo. Cuando nos trate mal nuestro esposo, nuestro hijo, que no nos duela tanto porque sabemos está pecando. Yo no necesito más, yo necesito solamente la aceptación en Cristo. Y aún puedes dar misericordia y gracia al que te ofendió, porque estás tan lleno y tan aceptado que no te importa lo que digan de ti. ¿Por qué nos importa tanto lo que la gente dice de nosotros? Porque estamos buscando aceptación. ¿Por qué pagamos tanto por ropa? ¿Por qué pagamos tanto por carros, por universidades, por estas fechas llevar siempre un montón de regalos?
por dar lo mejor, que la casa esté arreglada, todo perfecto. Mis amados, estamos buscando aceptación. No quiere decir que vamos a ir descuidados y descachalandrados, pero si vas detrás de lo que está pasando, tal vez lo que estás buscando es ser amado. Pero una persona que es más amada no tiene problema en decir, hoy está arreglada la casa, hoy no, y no me importa lo que tú pienses porque Dios ya me aceptó con mi desorden aún. No me voy a quedar así, no voy a acomodarme, pero ya no voy a hacer cosas para ser aceptado. Ya no voy a hacer cosas para poder ser aprobado porque Dios ya me aceptó plenamente. Dios no desea tus sacrificios, solo Cristo hecho hombre puede ser suficiente. Tus mejores sacrificios no complacen a Dios, pero Cristo satisfizo la exigencia de Dios por ti. Y si Cristo es el lugar en donde tú estás poniendo tu fe para ser aceptado, entonces ese Cristo vive en ti y tú tienes el poder para vivir para su gloria. Entonces busca la palabra de Dios, congrégate fielmente. Congrégate, porque este sistema siempre te va a decir, eres alguien si eres bueno, si te esfuerzas. Pero el Señor y su mensaje es un mensaje de gracia. Es un mensaje de amor y misericordia para con nosotros los que no cumplimos el estándar. Así que necesitas congregarte más. Necesitas hablar más de esto con más gente. ¿Cómo es posible? Y entonces Dios me acepta y entonces ¿para qué hacemos cosas? No, por gratitud. Y empieza a cambiar. Un nuevo sistema empieza a surgir. Ya no el sistema de la meritocracia, sino el sistema de la gracia, del amor, de la justicia y del poder para vivir haciendo cosas no porque me toca, sino por amor y gratitud. Y entonces somos auténticos por primera vez, gracias a la Navidad. Gracias al nacimiento, eso significa Navidad, nacimiento, natividad. Alguien dijo, aquí estoy yo. No busques aceptación con tus actos. Cristo hizo perfectos a todos los que creen. La pregunta importante para ti en esta Navidad, para finalizar este tiempo, mientras se preparan nuestros hermanos y que terminemos cantando, la pregunta es, ¿tú crees en que el que nació es el único que hace posible que seas completamente aceptado? Si tú no crees, tú vas a ser de aquellos esclavos de la búsqueda de aceptación. O tal vez tú has creído, pero te hace falta profundizar y todavía en tu cristianismo tú dices, sí, la salvación es por gracia, pero cuando pecas, entonces crees que Dios te rechaza y no te ama más y que no tienes poder para superarlo. Entonces este mensaje es para todos. Todos necesitamos recordar que no necesitamos buscar aceptación por nuestros sacrificios, sino que hubo un sacrificio perfecto por siempre y para siempre que Dios hizo a través de su Hijo, para que nosotros experimentemos una vez y para siempre también su amor, su gracia y su misericordia. Si hoy no has creído todavía en la grandeza de lo que pasó en el pesebre, hoy es un día en donde tú tienes que arrepentirte. ¿Sabes por qué? Porque si tú no has buscado a Jesús con fervor, es porque muy en el fondo tú crees que puedes hacer algo para agradar a Dios. ¿Ustedes saben por qué la gente no se congrega y no busca a Dios? Porque la gente cree que está bien. La gente cree que con su vida está bien, yo no le hago daño a nadie, yo me congrego, yo voy de vez en cuando, yo tengo una relación con Dios de vez en cuando, pero saben que no comprenden la obra de Cristo. Entonces, lo primero que tienes que reconocer hoy es que necesitas aceptar que tu vida no es tan buena y que no eres tan bueno como tú crees que eres, y que solamente Jesús es la ofrenda suficiente delante de Dios. Y por eso tú necesitas más tiempo para congregarte, para que te enseñen esto, grupos pequeños, discipulado, más tiempo en la palabra, porque la sociedad te va a decir todo el tiempo, haz esto y entonces serás alguien, cumple con esto y serás alguien. Y es una narrativa tan fuerte que necesitamos más tiempo en la palabra, más tiempo de oración, más tiempo en la iglesia, para dejar de buscar aceptación y mendigando aceptación por todas partes. Necesitas un Salvador urgentemente. Y hoy podemos celebrar la Navidad recordando que el Señor sabía que tú estabas mendigando.
que estabas buscando ser aprobado y mandó a su Hijo para hacer un sacrificio suficiente ante tus búsquedas insaciables de aceptación. La canción que vamos a cantar es la canción que el pueblo de Israel estaba cantando algún día, y por ser este día conmemorando la Navidad, quiero que te imagines. Este pueblo estaba anhelando, ven Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Lo que estaban cantando ellos era, nace por favor, nace. Porque se nos ha prometido que cuando nazcas va a haber un sacrificio que nos va a reconciliar contigo. ¿Saben qué cantaban? Lo que quiere representar este artista es que el pueblo de Dios decía, estamos tan mal que por favor ven Salvador. Necesitamos que nos salves, nuestros sacrificios están mal, nuestro templo está invadido, nuestras obras no son suficientes, te sentimos lejos. Y entonces cantaban, ven Emanuel. Hoy vamos a cantar esa canción como si fuéramos ese pueblo, pero recordando que Él ya vino. Y podemos celebrar que Él ya hizo la obra y que su obra fue suficiente. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de intentarlo solo y realmente poner tu confianza en Jesús. Reconocer que eres un pecador que está lejos de Dios y que necesita poner su confianza en el Salvador. Mis hermanos, oremos, preparemos nuestro corazón.